Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chisme, drama, sorpresas y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene vibrando de la emoción. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la bomba, el bombazo, el evento que nadie, absolutamente nadie, olvidará. La sorpresa que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron en una gala de premios. Prepárense porque esto va a ser épico. Para los que son nuevos por aquí, déjenme recordarles que este canal es su lugar seguro para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, las series turcas, el amor, el desamor, y todo lo que nos mantiene enganchados a nuestras pantallas. Así que si aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para no perderse ni un solo chisme. Prometo mantenerlos al día con todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Es gratis y no se arrepentirán. Bueno, ahora sí empecemos con el chismecito. Todos recordamos, ¿verdad?, la fiebre de Love is in the air, o Sen Kalkam para los que prefieren el original. Esa serie nos robó el corazón a todos. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, era explosiva. Literalmente era de esas series que te hacían sentir mariposas en el estómago, que te hacían suspirar y que te hacían creer en el amor verdadero. Y claro, esa química trascendió la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos, las especulaciones, y finalmente la confirmación. Hande y Kerem, Eda y Serkan, estaban juntos en la vida real. Y amigos, fue como un sueño hecho realidad para los fans. Ver a nuestros personajes favoritos, a los que habíamos visto luchar por su amor en la pantalla, vivir ese amor en la vida real era mágico. Fue un romance que cautivó al mundo entero. Fotografías de ellos caminando tomados de la mano, escapadas románticas, declaraciones de amor en redes sociales. Todo era perfecto. Parecían la pareja ideal. Y honestamente nos tenían soñando con nuestro propio cuento de hadas. La relación duró un tiempo considerable y nos regalaron momentos inolvidables. Asistieron a eventos juntos, compartieron momentos con sus familias, y se les veía radiantes de felicidad. Era evidente que estaban muy enamorados. Pero como en todas las historias de amor, también hubo altibajos. Llegó el momento en que los rumores de ruptura comenzaron a circular. Noticias, artículos en revistas, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a una posible separación. Los fans, con el corazón en un puño, esperábamos una confirmación o desmentida. Y como suele suceder en estos casos, el silencio era ensordecedor. Fue en este contexto de incertidumbre, de especulaciones y de corazones rotos que sucedió. La gala de premios. No recuerdo exactamente el nombre de la gala, pero eso es lo de menos. Lo importante es el momento, el evento en sí. Imaginen la escena, luces brillantes, alfombra roja, flashes por todos lados, celebridades desfilando con sus mejores galas. Y en medio de todo ese glamour, la expectativa era máxima. ¿Estarían juntos? ¿Harían alguna aparición pública? ¿Ignorarían los rumores? La tensión era palpable. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Y de repente, la sorpresa. No voy a darles más rodeos, porque sé que están ansiosos por saber qué pasó exactamente. La sorpresa fue Kerem y Hande juntos, radiantes, sonrientes y sobre todo, cómplices. Pero esperen, no se emocionen tanto. La bomba no fue que asistieran juntos. La bomba fue lo que sucedió en la gala, y más concretamente, la forma en la que interactuaron. En esa gala, Hande recibió un premio. Cuando subió al escenario a recogerlo, Kerem estaba justo ahí, con la mirada fija en ella, con una sonrisa de oreja a oreja. Y después de recoger el premio, Hande se dirigió a Kerem. Le dedicó unas palabras, un agradecimiento especial. Y lo que es más importante, le dedicó una mirada que lo decía todo. Una mirada llena de amor, de cariño, de complicidad. Una mirada que dejó claro que a pesar de los rumores, a pesar de las especulaciones, entre ellos había algo más. Algo fuerte, algo especial, algo irrompible. Amigos, esa mirada, ese momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes y, gracias a las fotos y los vídeos, en la de millones de personas alrededor del mundo.
Fue un momento de magia, un momento que nos hizo creer de nuevo en el amor, un momento que nos demostró que a veces, las apariencias engañan y que en el corazón, el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. La reacción del público fue increíble. Gritos, aplausos, lágrimas de emoción. Todos éramos testigos de algo único. De algo que sinceramente nos hizo sentir como si estuviéramos viendo una película romántica en la vida real. Ese día, en esa gala, Kerem y Hande nos regalaron una lección de amor y de discreción. Os demostraron que a veces las palabras sobran y que con una mirada se puede decir todo. Nos mostraron que a pesar de los problemas, a pesar de las presiones externas, el amor puede sobrevivir y florecer. Por supuesto, después de esa gala, los rumores cesaron. Los medios, los fans, todos entendimos el mensaje. Kerem y Hande estaban juntos, y su amor era más fuerte que nunca. La relación continuó aunque con menos exposición mediática. Aprendieron a proteger su privacidad, a disfrutar de su amor lejos de los focos, a vivir su romance sin presiones. Y eso, amigos, es algo que debemos valorar. Aunque finalmente, como todos sabemos, la relación llegó a su fin. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Fue un momento triste para los fans, pero también entendimos que a veces, las cosas no funcionan, por mucho que nos guste la historia. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo de esa gala, de esa sorpresa, de esa mirada, permanece. Porque fue un momento mágico, un momento que nos regaló esperanza, un momento que nos hizo creer en el amor. Hoy, al recordar ese evento, al volver a ver los vídeos y las fotos, me pregunto: ¿qué pensaron Kerem y Hande al planear esa sorpresa? ¿Estarían nerviosos? ¿Emocionados? ¿Sabían el impacto que tendría en el público? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron un momento inolvidable. Un momento que para muchos fue la confirmación de que el amor verdadero sí existe. Y aunque las cosas no terminaron como todos esperábamos, el recuerdo de su amor, de su complicidad, de esa mirada, sigue vivo. Amigos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo el amor puede ser hermoso, complicado y a veces efímero. Pero también es un ejemplo de cómo, a pesar de todo, el amor puede dejarnos recuerdos inolvidables, momentos mágicos y lecciones valiosas. Y como siempre digo, el chisme y el drama son parte de la vida, pero al final, lo más importante es aprender a disfrutar de las historias, a valorar los momentos y sobre todo, a creer en el amor. En fin, creo que ya les he contado todo lo que quería contarles sobre esa gala, sobre la sorpresa que nos regalaron Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, para resumir un poco todo lo que hablamos. Vimos como la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en la serie Love is in the Air, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Repasamos los momentos más románticos y especiales de su relación, que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Analizamos la sorpresa que dieron en la gala de premios, donde demostraron que a pesar de los rumores, su amor era más fuerte que cualquier cosa. Recordamos la magia de esa mirada, de esa complicidad, que nos hizo creer en el amor verdadero. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de valorar los momentos, de disfrutar de las historias y de seguir creyendo en el amor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden dejarme un like. Me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido. ¿Qué les pareció la sorpresa? ¿Ustedes también recordaron ese momento con emoción? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo más chismes, más drama y más amor. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.